Postdata TV. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la interna de lo que es un equipo de prensa, una sala de redacción en esto que es Postdata TV. Nosotros en este fin de semana le vamos a proponer 3 temas que de verdad lastiman, laceran y afectan sin duda, de verdad. Nos tienen que invitar a la reflexión de cómo está. A veces es importante ver cómo está el vecino para también entender nuestra realidad. Un tema que ha tocado nuestras puertas, pero desde afuera. Un tema que nos hace memoria a lo que acontecía en Colombia, por ejemplo, hace casi 25 años. Estamos hablando de un tema de violencia, pero una violencia consumada hasta la muerte justamente de uno de los partícipes en lo que serán las próximas elecciones ecuatorianas. Ecuador teñido de sangre, mi querido César, un tema que nos vas a estar exponiendo y que duele mucho. Exactamente, Walter, la situación que se vive en este país vecino, en el Ecuador, se va desarrollando años atrás y en este caso hay que señalar el tema de la ola de violencia que se va generando no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. Por supuesto, estará un tema de esos sobre la mesa, en el tintero, como decimos, de esta edición de Sala de Prensa. Pero también vamos a estar hablando de una situación que ha golpeado mucho, porque hay miles de pasajeros varados, Isabel, preocupados, que no saben cuándo comprar su pasaje, para qué empresa y demás situaciones. Claro que sí, un tema que a lo largo de esta semana ha dado mucho de qué hablar, sobre todo con el tema de Amazonas, y que se señalaba, ¿no? Un problema entre privados, pero que sin duda afecta a quienes prefieren utilizar esta línea aérea para transportarse a diferentes puntos del país, y en algunos casos incluso internacional. Señalaba, tienen una ruta que cubre Amazonas hacia Iquique, que también se ha visto perjudicada. Esto también porque señalaban las autoridades, monopolizar el mercado tampoco es bueno. Si bien BOA ocupa el 80%, hay que diversificar también el mercado. Esa monopolización del mercado que creo que a Bolivia tradicionalmente le ha gustado. Martín, buenas noches. Preguntarte, ¿te hace recuerdo un poquito al caso Aerosur, por ejemplo, de alguna manera? Bueno, primero, buenas noches a todos los televidentes que domingo a domingo nos siguen a través de las pantallas de Postdata TV. Sí, efectivamente, en su momento no solo había el Lloyd Aéreo Boliviano, sino nació Aerosur y obviamente el transporte aéreo militar. Eran 3 empresas que prestaban el servicio. Obviamente el TAM con mayor incidencia en las zonas alejadas como Trinidad o poblaciones intermedias como Riberalta, Urrenabaque, ¿no? Por la característica de la empresa, y Aerosur obviamente en el eje troncal, pero sí es una similitud en relación a lo que está ocurriendo y con seguridad luego lo vamos a comentar con mayor profundidad. Golpean esos fantasmas seguramente del pasado. Y un tema que ya es recurrente semana a semana, hay que decir, y como lo decíamos alguna vez en la íntima de nosotros, en nuestras reuniones de todos los días se habla de narcotráfico y tenemos novedades, mi querida Miriam, porque hay una persona que hasta la fecha no aparece, muchas conjeturas, muchas hipótesis, y todavía nos tiene que justamente retrotraer a la situación de prensa. Vamos a los 15 días de búsqueda a Sebastián Marcet, y es un hecho que ha calado lo hondo en lo político del Ejecutivo, puesto que es el ministro de Gobierno, la policía boliviana, la que busca a este narco uruguayo. ¿Y será importante el encontrarlo como tal, o será lo importante saber qué hay de fondo? Un narcotráfico muy sistematizado. En Ecuador se denuncia narcotráfico por detrás de este asesinato, se denuncia crimen organizado, y en Bolivia todavía no con la violencia, pero bien organizado, Wendy. Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la noche. Y sí, precisamente como tú lo mencionas, Walter, autoridades de Bolivia están involucrados dentro de este mal que acecha en nuestro país, y es que nuevamente el ministro de Gobierno está en el ojo de la tormenta. Durante esta semana también algunos diputados se manifestaron en contra de esta autoridad que está siguiendo los pasos para dar con el paradero de Sebastián Marcet. En minutos más estaremos desarrollando este tema. Ahí está, el menú que tenemos para esta jornada en Sala de Prensa. Nos presentamos en sociedad con nuestra característica.
Hecha la inauguración, hecha en este programa especial de Sala de Prensa, debemos destacar a nivel internacional lo que ha pasado en esta última semana y la ola de violencia inusitada que se ha dado en el país, en la República del Ecuador. Debemos señalar, y empezamos con este video que ha señalado el tema del asesinato, uno de los candidatos presidenciales a las elecciones este próximo 20 de agosto en el país de Ecuador. Fernando Villavicencio era el segundo en la intención de voto en lo que se refiere a estas próximas elecciones en el país de Ecuador. Este mismo video donde usted lo ha visto se ha desarrollado en la capital, que es Quito, por acerca de 40 disparos que se le haya dado en un mitin que estaba realizando su campaña en medio de las protestas, donde ante las oleadas de violencia que se haya dado en el país, él lo que trataba de poder instar tanto con la población y con las demás personas, en este caso, era poder llevar a un nivel distinto al país para poder resguardar el tema del narcotráfico, el hacinamiento de prisiones y demás situaciones que se van convergiendo en una ola de violencia en ese país. Pero sin embargo debemos señalar que este hombre tenía una de las posturas más duras en este hecho en contra del narcotráfico. Veamos lo que él señalaba días antes, semanas antes, en su campaña electoral al momento de hacer la lucha y afrenta contra el narcotráfico. Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. Tras este atentado en el cual se ha sufrido el Fernando Villavicencio, posteriormente ha señalado, los médicos en ese momento han señalado el deceso de esta persona. El presidente de la Nación, Guillermo Lasso, se ha pronunciado, en este caso ordenando un estado de excepción de 60 días. Pero asimismo ha ido transcurriendo las horas y mediante una cuenta Twitter señalaba lo siguiente: he solicitado apoyo al FBI para la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de Estados Unidos aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país. Dado el pequeño contexto en el que se enmarca en este país, en la República del Ecuador, debemos, en este caso, compañeros, colegas, hablar de lo que acerca el tema del narcotráfico, la violencia que se enmarca en este país. La violencia que surge tras las elecciones que se llevan adelante este 20 de agosto en este país. Se ha denunciado recién hace horas atrás, el viernes pasado, que ha existido un atentado contra otra candidata. Después del fallecimiento de Villavicencio, una de las candidatas también ha sido atentada a balazos y más bien solo está herida, pero esto muestra cómo está la situación en torno a la política en ese país. La política que es gobernada por mafias, lo decía Villavicencio. Este caso ha causado sin duda una conmoción en este país y, como bien lo mencionaba César, se dictó 2 decretos, fueron firmados por el presidente Guillermo Lasso, uno que fue 3 días de luto, ¿verdad?, al fallecido candidato a la presidencia, y el segundo fue el estado de excepción, como bien lo mencionabas. Sin embargo, no sería la primera vez que se estaría dictando este estado de excepción. Más de 60 veces ya se habrían recurrido a esto debido a que la violencia en este país se verían recurrentemente en torno a la política. Ahora, el gobierno de este país señaló que esto tal vez estaría tratando de fracturar las elecciones presidenciales que se estarían llevando a cabo. Vuelvo a reiterar, el estado de excepción es de 60 días, como bien lo había mencionado César, y en esta ocasión el estado de excepción consta en que no se podrían hacer reuniones, se va a forzar el derecho a la inviolabilidad, es decir, los
fuerzas policiales junto a las Fuerzas Armadas podrán ingresar a los domicilios, a instancias públicas para poder hacer requisas en cuanto al encontrar tal vez alguna pesquisa que pueda involucrarlos debido a que esta violencia se habría generado en esta ocasión a un candidato que estaba dentro de un mitin político. Es un atentado que en primera instancia fue atribuido a los lobos enmascarados, luego fue desmentido por los lobos verdaderos que dicen: nosotros no tenemos miedo a dar a conocer nuestra identidad, nosotros somos los lobos, nadie nos encuentra, en prácticas palabras, en palabras coloquiales, aseguraban este grupo de crimen organizado, pero legisladores bolivianos dicen que este hecho marca una alerta también en Bolivia. Esto tras los casos de narcotráfico registrados en el país también, que se están investigando e incluso se hace la búsqueda de Marcet. En Ecuador se habla mucho de un estado de excepción que sin duda no ha frenado el tema de la violencia. Ahora, ¿por qué también hacemos referencia a lo que pueda ocurrir en nuestro país? Ecuador está viviendo el tema del narcotráfico, el tema de la violencia, el tema de los asesinatos, ni siquiera diario, asesinatos a cada hora por el tema de ajuste de cuentas, por el narcotráfico, así como en su momento ocurrió en Colombia, en su momento ocurrió también en México. En México también es complicado el tema del narcotráfico, sobre todo en el tema de las fronteras. En el tema de la frontera con Ecuador y Colombia continúan saliendo toneladas de droga procedentes de Colombia, cocaína, que van a otros países, que son incautados, y que continúa esta escalada de violencia. ¿Y por qué en esta época electoral? En algún momento se hablaba que eran estas mafias de narcotraficantes que financiaban precisamente las campañas electorales. De ahí sale Villavicencio, decir: no se va a pactar, no se va a hacer esto, vamos a tener mano dura, se va a investigar, y empieza también el tema de los reclamos. Ahora, ¿a nosotros por qué nos llega? Nos llega evidente porque en algún momento tenemos muchos casos de narcotráfico, se descubren fábricas en el Chapare, en el Beni, se descubren fábricas en Santa Cruz. Tal vez no hemos escuchado esa violencia, no hay enfrentamientos armados y todo lo demás, pero no estamos muy lejos. ¿Qué ocurre en San Matías? ¿Cada cuánto tiempo escuchamos en la frontera con el Brasil: murió fulanito, murió sutanito? Y todo, cuando empiezan las investigaciones, apunta a que fue por un tema de narcotráfico al lado brasileño, al lado paraguayo. ¿En cuántas provincias cruceñas, municipios pequeños, ciudades que ni llegan a ser intermedias, se ha encontrado el tema de asesinatos por ajuste de cuentas por narcotráfico? No llega a las esferas políticas aún. Todavía. ¿Qué nos garantiza, especulando un poco, que el 2025 ocurra? ¿A cuánto realmente estamos? ¿Estamos a un paso? ¿Estamos a dos? ¿Realmente marca para nosotros más que una alerta el estar atentos de que cualquier rato, ¿por qué no? En pleno centro paseño vamos a ver algún asambleísta, algún diputado o alguna persona que consideramos común, listo, siendo baleada, cosa que nunca ha ocurrido en nuestro país, pero en la frontera, en San Matías, sí lo ha visto. La gente vive muchas veces con temor, se han movilizado efectivos policiales a esta zona, se ha dicho se va a hacer patrullajes en la frontera, Puerto Suárez, todo ese lado. Estamos a ese lado. ¿A cuánto estamos realmente de llegar a lo que vive hoy Ecuador, a lo que vivió México y aún vive, porque aún es una violencia incontrolable, y a lo que pasó en Colombia? ¿Qué nos asegura que para el 2025 legisladores, candidatos a legisladores como Estefanía Fuentes, candidata integral a la Asamblea Nacional en Ecuador, que ha sido recientemente la última víctima de este crimen organizado, pase esto el 2025? Bien lo dicen, estamos así a un paso. Se ha denunciado en muchas oportunidades que el narcotráfico financia las campañas, pero no se ha comprobado. Si me permite. Bueno, primero hay que entrar a un análisis profundo de lo que ha ocurrido realmente en Ecuador. Una, como decía César, ola de violencia, llamamos ola cuando se trata de varios sucesos consecutivos, ¿verdad? Sí, efectivamente, en Ecuador han ocurrido crímenes de candidatos no presidenciales, este es el primer caso de candidato presidencial, pero sí de candidatos a la alcaldía, concejales, parlamentarios, durante los últimos 10 años. Sí, hay alcaldes muertos, concejales muertos. Y obviamente un candidato, no me acuerdo de qué provincia, que recibió hasta 8 balazos, vivió y fue electo. Pero el discurso de Villavicencio no solo se limita
al tema del narcotráfico. O sea, este contexto, por eso les decía, analizarlo con mayor profundidad. Estaba en su discurso, que era muy radical, ¿no?, de lucha contra la corrupción. Primero, el narcotráfico, la corrupción, que según él había penetrado el narcotráfico al poder del Estado. El mismo discurso que se está manejando actualmente, ¿verdad? A la administración de justicia, ¿verdad? Que Lazo no desmintió. Claro, a varios aspectos de la estructura del Estado. Entonces, yo no me atrevo solo a señalar que una organización criminal del narcotráfico pueda ser el autor de este crimen, ¿no? Pueden ser las organizaciones de corrupción, como existen aquí, las coimas y las comisiones que se pagan, porque son también organizaciones. El mismo poder, el mismo instrumento político que administra el Estado ecuatoriano. No se olviden que en este asesinato Villavicencio tenía 3 anillos de seguridad, ¿verdad? Justamente no había ido en su auto blindado, porque su auto estaba en carretera, porque él viajó. Él no tenía la intención de asistir a este mitin político, pero por eso se atrasó una hora más o menos. Lo que ocurre es que este contexto, y cuando ustedes hablan del narcotráfico, un narcotráfico con organizaciones criminales mucho más organizadas que en nuestro país. No vamos a compararnos con México ni Colombia, ¿no ve? Ecuador, que viene de hace varios años, digamos, no sabemos bien el nivel, no es un país productor de droga, pero sí puede ser un país puente, ¿verdad? ¿No? Entonces, nosotros sí somos un país productor, aunque los políticos digan recién somos productores de tiempo, ¿sí? ¿Y por qué no la violencia en nuestro país en la magnitud de Colombia o México y ahora Ecuador? Porque nuestro país es un país hasta en la criminalidad, entre comillas, pacífico. O permisivo. Permisivo. A esa palabra quería que llegues, Martín, porque es la pregunta que se hacía, ¿no? ¿A cuántos pasos realmente está Bolivia de convertirse en Ecuador? Y Ecuador en retrospectiva se habrá hecho esa pregunta: ¿a cuántos pasos estamos de convertirnos en aquella Colombia de los 80s, 90s? En aquella Colombia que sí acribillaba a candidatos porque al capo máximo no le parecía y le bajaba el pulgar. Simplemente esa situación. En esta situación, la corrupción, el narcotráfico y todo dista justamente de aquella Colombia de los 80s, 90s, porque se ha organizado, porque ayer veíamos que un clan de los Lobos Negros salían y decían: somos nosotros los que hemos hecho esto con Villavicencio y van a ver más. Y después aparecían unos lobos blancos que decían: no somos tan malos como estos, pero somos igual de malos. Y daban con orgullo esta cara, ¿no? De que hay un crimen organizado que ya es reconocido. Claro, que hay organizaciones como los lobos. Aquí no hay ni los gatos ni los ratones. ¿Por qué? Porque no hay la delincuencia todavía, no ha llegado a un nivel, ni va a llegar. O sea, yo sé que me van a decir que eres muy pesimista, es que no podemos cerrarnos a una respuesta como esa. Yo comparto la situación de Martín. ¿Por qué? Porque los escenarios se van armando. Ecuador, incluso con la dolarización de su moneda, se ha vuelto más permisivo a hacer lo que es hoy en día. Según los últimos estudios de la UNODC, son verdad los que presentan en cuanto a materia de exportación de droga, Ecuador se ha vuelto el país más exportador de cocaína del mundo. No produce, es cierto, tiene otros campos, hace amapola, hace marihuana, que son otros ilícitos, pero se vuelve exportador, se vuelve un blanco apetecible para los bandos criminales, como se dice. Y tiene no solamente bandos criminales que han detenido a 6 colombianos por acribillar a Villavicencio, sino también tiene intereses transnacionales. Si yo veo ahí capital, pues voy a mandar a alguien. Y si la moneda es el dólar, es más fácil comerciar con dólar. Nosotros no le vamos a vender 1000 yuanes de cocaína a alguien y nos va a pagar en rublos rusos. No, es más complejo. Siempre el lenguaje, mientras más simple, va a ser más fácil y que se hable entre más personas. Ahora, recordemos, hace algunos años atrás,
Ecuador era uno de los segundos países a nivel latinoamericano más seguros. Sí. Incluso durante el gobierno de Rafael Correa había alcanzado esos límites donde la población podía agarrar y en teoría caminar tranquila, no se veía este índice de violencia en las cárceles, en las calles. Incluso durante la pandemia hubo también el tema de la violencia, hubo los estados de excepción. El mismo presidente agarró y autorizó a la población civil a poder portar un arma. Exacto. Porque los índices de violencia pues se disparaban. ¿Qué te queda? Defenderte y que la ley no te caiga por matar a alguien que ha intentado robarte, a alguien que ha intentado asesinar a tu familia. Tienes que portar un arma blanca, una pistola. Se dio esa autorización. Ahora, porque Isabel, los índices han llegado a ese nivel. agarraste un punto muy importante. Estamos hablando un poco de la relación que tal vez tiene un poco las semejanzas y las características de un país con el nuestro. Pero, ¿por qué el protagonismo de Fernando Villavicencio en este país? Recordemos que él nació en una provincia de Chimborazo, allá, que es un área rural, allá en Ecuador, donde él se manejaba de cierta forma en el área rural. Su familia se trasladó, ha migrado hasta Quito para, obviamente todo el mundo quiere tener una vida mejor. Luego poco a poco ha ido estudiando y ha ido en un momento a poder trabajar en una empresa estatal de Petroecuador que señalaba el tema de la relación comunitaria con los demás pueblos. ¿Por qué? Porque seguramente alguna vez se ha sentido identificado, de hecho, yo no quiero esto para mi país, para mi familia. Entonces, a partir de ahí, él empieza algún momento, que ha estado muchos años trabajando, se cambia al periodismo. Él empieza a estudiar y con el periodismo va revelando investigaciones. Exacto. Que en el año 2017, tú apuntabas muy bien, que Rafael Correa tenía una serie de sucesos de sobornos que mancillaban por ahí abajo y que estaban relacionados con narcotráfico. Tú decías el por qué el tema del país seguro, la relación. Puede que sea por ahí, porque después, poco a poco tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha proporcionado medidas cautelares allá en el año 2014. Poco después, un juez ha ordenado, 2 años después, el encarcelamiento de este personaje, Fernando Villavicencio. ¿Para qué? Para que puedan acallarlo. Luego, en el 2018, se encuentra un puestito en la Asamblea, en este caso, en la Comisión de Fiscalización, y empieza desde ahí las denuncias de los sobornos que poco a poco han ido acrecentando desde 2018 a 2023, y justo es el escenario donde ha ido sufriendo la ola de violencia en este país. Ahora, es importantísimo lo que has expuesto y muy bien, César, de verdad. En este caso has dado puntos específicos que han marcado lo que es la vida de Villavicencio, lo que es este nuevo actor en la política ecuatoriana. Una voz valiente, una voz que no se acalló, que habló de corrupción, que habló de narcotráfico y que habló de un punto que tú has mencionado. Trabajó en una petrolera. Ecuador es un país petrolero por excelencia, donde su último discurso justamente fue marcado en las tramas que hay detrás de este oro negro, como se dice, Exacto. ¿no? Así que has hablado de eso, has hablado de Rafael Correa y lo hizo muy bien Isabel. ¿Ustedes se acuerdan del gobierno de Evo Morales? Había dólares, había buena situación económica en Bolivia. En Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa, había seguridad y cosas. También hay analogías ahí que habrá que pensar, ¿no? Hay una persona que quiere volver por también debajo al palacio allá en Ecuador, que está desde Bélgica articulando y demás haciendo cosas, como también ocurre acá en nuestro país. Son situaciones paralelas que tienen sus distancias, que habrá que ver también, y nosotros somos curiosos y nosotros somos de esos que meten saña por ahí, Como todo pero las periodista. sociedades están marcándose de una forma paralela, guardando sus distancias seguramente. No sé qué opinan con respecto a eso. Yo por lo menos... Y es bueno analizarlo porque Rafael Correa era de izquierda. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos rasgos que nos muestran. Lazo es de derecha, obviamente, pero existen denuncias tanto en el gobierno de Rafael Correa y de Lazo que existe una articulación, un pacto con estas organizaciones criminales. Ahora, sin duda, hay que recordar también un poco lo que han sido las pasadas elecciones de 2021, donde incluso el tema de la representación indígena, se hablaba mucho de Yacu Pérez, que tenía, era un candidato. Claro, que tenía el apoyo incluso de Rafael Correa por un lado, que tenía el apoyo, el tema de, como señalamos, el tema de los pueblos originarios, que también en su momento han peleado precisamente, sobre todo en el tema de la frontera, porque se comparte una frontera
que en muchos casos para los pueblos indígenas no existe, pero ya el tema de estos conflictos armados en Colombia que han traspasado en algunos casos la frontera ecuatoriana, entonces se hablaba mucho también de ese tema del defender el territorio, el defender también ellos por ese lado, pero también se hablaba que ellos también tenían en algún momento el tema del apoyo del narcotráfico, de estos grupos armados. Se hablaba de en ese entonces el Ejército de Liberación Nacional, que si bien ya se había desmovilizado en Colombia por los acuerdos de paz y todo lo demás, pero sí es un tema que se viene arrastrando ya prácticamente desde el 2021. Recordemos que Lazo no necesariamente fue uno de los candidatos favoritos y aún así llegó a la presidencia, pero ha tenido que pasar por varios estados, no solo de violencia, corrupción, sino también en los temas políticos, atacados desde la propia interna, atacados del tema externo también. Entonces hay que recordar también. Exactamente, sin duda alguna son hechos que de cierta forma nosotros nos negamos a creer, pero que existe en la realidad. Aún así, Ecuador va a vivir su situación electoral menos ya de 7 días, el próximo 20 de agosto, que se va a celebrar de todas formas estas elecciones presidenciales, y aún así el tiempo se va agotando también para nosotros, y esperemos que pueda solucionarse en el buen ámbito político y en las distintas situaciones que se vayan a enmarcar en nuestro país. Pero por lo pronto nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos con más Sala de Prensa. Quédate con Accede a uno de nuestros paquetes, navega en internet con 10 megas adicionales a la velocidad contratada. Además, llamadas móviles a 32 minutos libres a nivel nacional y local. No lo pienses más y contrata tu paquete por solo 27 bolivianos y pagarás 1 boliviano por el mes de servicio. Llámanos o envía un mensaje al WhatsApp al 223-30-249 o al 816-1216. Cotel, a pura fibra. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Cuando quiero explicarles qué es Postdata, podría hablarles de 29 años, más de 40.000 entrevistas, cientos de horas de televisión, de grabación, 55 países que hemos visitado, hemos visto prácticamente todos los gobiernos de la época democrática, pero ¿saben qué? Yo prefiero decirles que Postdata es Postdata. Postdata es una trinchera para la cultura, para el emprendedurismo y para las buenas noticias. Tengo el privilegio de trabajar para ustedes hace 29 años. Mi nombre es Juan Carlos Arana y los invito que cada noche nos den el privilegio de su sintonía. Postdata no es la revista que tenga la primicia, es la revista que les va a tocar el corazón. Los espero por Postdata TV. Postdata. Postdata TV. Continuamos con Desde el 23 de junio de 2023 ya se ha iniciado un proceso de desmatriculación de las 4 aeronaves Embraer que son de propiedad de la empresa GY Aviation. En ese entendido se ha generado una resolución administrativa por la cual estas 4 aeronaves estarían sujetas a un proceso de desmatriculación en el Estado boliviano, mismas que han sido notificadas el día 1 de agosto del presente. Y nosotros como Autoridad Aeronáutica no somos parte del conflicto, simplemente facilitamos esta relación que existe contractual entre ellos. Se ha procedido a notificar inicialmente esa suspensión de la matrícula. Escuchábamos a la autoridad de la DGAC que daba a conocer de la desmatriculación de 4 avionetas de Amazonas, esta empresa privada que en esta semana causó noticia a nivel nacional hablando del transporte aéreo boliviano. Esas fueron las declaraciones de la autoridad de la DGAC, dando a conocer también que esta desmatriculación surge tras la deuda que tiene Amazonas de $17 millones a Aviación, GT Aviación, que es la empresa privada que arrenda 4 aeronaves a Amazonas. Son alrededor de $46 millones la deuda que tendría esta empresa privada. Entre tanto, Amazonas
tras darse a conocer esta desmatriculación y la paralización de las operaciones de esta empresa de aeronaves, ha dado a conocer que ha presentado un amparo constitucional ante el Tribunal de Justicia de La Paz. De la mañana, con una resolución de medidas del Tribunal de la Sala Constitucional Tercera, a través de un amparo constitucional al que nosotros hemos impetrado, tomando en cuenta la vulneración de derechos que hemos tenido. Se han adoptado medidas desde el Tribunal Constitucional para que de manera inmediata se suspendan, y valga la reiteración, todas las medidas adoptadas por la autoridad aeronáutica en contra de las aeronaves, así como se suspendan los efectos y ejecución de las resoluciones administrativas emitidas el 28 de julio y las emitidas el 31 de julio. Y en la parte más importante, primero determina para el martes 15 de agosto la audiencia en la que se dirimirá este amparo constitucional. Dardo Gómez, gerente general de Amazonas, daba a conocer de la existencia de este amparo constitucional. Entre tanto, es el gobierno quien desahució la puesta en marcha de la desmatriculación a la empresa privada Amazonas, y se espera que este martes 15 de agosto se pueda llegar a un consenso, esto en la sala del Tribunal de Justicia del Departamento de La Paz. Hasta este entonces, Amazonas no realizará vuelos. Son alrededor de 150 las denuncias de pasajeros que compraron pasajes, vale la redundancia, para poder volar en Amazonas y cuyo vuelo fue postergado o pausado debido a este conflicto que se tiene entre Amazonas y esta empresa privada. El gobierno afirma que es un conflicto privado y no así un conflicto con el gobierno. Sin embargo, no se autoriza el vuelo de Amazonas. O los propietarios de estos 4 aviones, que ha terminado el contrato unilateralmente por una deuda financiera de más de 17 millones de dólares. Por lo tanto, se han acogido, además de eso, al convenio de Chicago, se han acogido, además de eso, al convenio de la OASI y al de Ginebra. Y entonces nosotros somos signatarios de aquello, porque la OASI rige en 198 estados de todo el mundo, y efectivamente el año pasado nosotros, los bolivianos, hemos sacado en la auditoría una calificación el más alto de Latinoamérica, el 92%. ¿Qué significa eso? Al nosotros no cumplir esta determinación del propietario de estos 4 aviones, significa que nosotros estuviéramos secuestrando estos 4 aviones en favor de un tercero. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien respondía al amparo constitucional presentado por Amazonas y quien daba a conocer que es un tema privado, pero sin embargo que el gobierno a través de DGAC tiene que cumplir el mandato de las normas, según el ministro de Obras Públicas, que afirma que si la DGAC da paso a que Amazonas llegue a realizar vuelos sin el cumplimiento de las sanciones o de la deuda que tiene con Aviación Amazonas, el Estado perdería la licencia que habilita la recepción de vuelos internacionales en el país. Entre tanto, Dardo Gómez, gerente general de Amazonas, aseguraba que se encuentran acorralados. Que quería ser nuestra empresa, y digo quería porque ante esa imposición de la DGAC hemos tenido que acudir a esa violación de garantías al debido proceso ante un tribunal constitucional para que se nos otorgue una tutela. Se nos ha fijado una audiencia para el día martes 15 a 13:30, pero paralelamente se suspenden esas medidas, esas resoluciones arbitrarias, irregulares de la DGAC, cosa que a través de las autoridades de gobierno hemos tomado conocimiento que no se va a realizar, que simple y llanamente no se va a hacer, cuando se está aduciendo, querida Carly, cosas que no son. Primero se ha hablado de que volarían las aeronaves sin seguro. Aquí está el seguro hasta el 2024.
seguramente, y quiero imaginar que se refieren a que si esas aeronaves han sido desmatriculadas, hay todo un proceso para rematricular. Eso es correcto, pero lo que es incorrecto es que hay un tribunal de garantías constitucionales que acaba de decir que se suspenden esas resoluciones irregulares. Por lo tanto, esas resoluciones irregulares no tienen efecto legal hasta el día del amparo. ¿Qué significa eso? Yo he puesto un ejemplo, he intentado ser un poco coloquial para que la gente lo entienda. Las personas en estado de gestación tienen el derecho a la inamovilidad laboral para dirimir el día martes en un amparo, si es a favor, si es en contra, y mientras tanto, el día de hoy, nosotros deberíamos poder estar operando si en nuestro país, por supuesto, se respetasen las leyes y viviéramos un Estado de Derecho. Se espera la determinación de la justicia de este martes 15 de agosto. Entre tanto, se ha dado a conocer que las deudas de Amazonas son las siguientes. Impuestos nacionales, 22,5 millones de dólares. GI Aviación, la dueña de las aeronaves que operan con Amazonas, 17 millones. La aduana, 5.3 millones de dólares. La ATT, 993 millones de dólares. Naval, 619 mil dólares que tendría deuda Amazonas, total 46.4 millones de dólares. Pero hablamos no solo de Amazonas en este día, sino también de Boliviana de Aviación, que en los últimos días se dio a conocer tras un informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional, específicamente a Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, que Boliviana de Aviación tan solo tiene 3 aeronaves propias, 20 que son arrendadas. De ellas solo operan 18 aeronaves y de las propias solo opera una aeronave. Boliviana de Aviación, que es observada también a través de la ciudadanía, puesto que BOA tendría retrasos en su vuelo. Es más, mucha gente afirma que hay que ir un día completo para llevar adelante el vuelo y esperar los retrasos, esperar la reprogramación, esperar que incluso la aeronave no parta del aeropuerto. Estas son las observaciones que tenemos a estas dos empresas de aerolíneas en Bolivia, chicos. Estamos poniendo el tema en la mesa para que podamos analizarlo. Martín. A esperar que en Santa Cruz o parta del Trompillo o parta de Virubiru y tener que volar de un aeropuerto a otro, o del Wisterman, y esperar que no te dejen en España varado. Por fallas técnicas, por denuncias que han sido dadas a conocer y impases que ha tenido Boliviana de Aviación. Uno de ellos es en Brasil, que la aeronave ha tenido fallas, ha realizado un aterrizaje forzoso, el ala de esta aeronave ha terminado dañada, se han caído el techo de la aeronave, incluso hay fotografías en redes sociales de aeronaves parchadas. Los pasajeros se vieron afectados en todo caso, como bien lo mencionabas, son imágenes que fueron difundidas en redes sociales, donde algunos pasajeros también denunciaban de que sufrían retrasos en los vuelos que ellos adquirían. Además, debemos de recordar de que no solamente se vio afectada la aerolínea, también hay trabajadores que se ven afectados por sus salarios. Sin embargo, el director de la DGAC señaló que esta aerolínea tendría 90 días para resolver este problema. Sin embargo, advirtió con que se sancionaría en quitar el certificado de funcionamiento. Además, mencionó que la normativa boliviana establece que esta aerolínea debería de tener al menos una aeronave que sea propiedad suya o tener un arrendatario, si no, debería ser sancionada. Son cuestiones que ya fueron advertidas por el director de la DGAC. Sin embargo, empezamos la semana con este atrinchamiento, como se podría decir, debido a que varios pasajeros se vieron afectados. Ahora, muchos han hablado
que es un tema entre privados, entre la empresa arrendataria de estas aeronaves y Amazonas, que de alguna manera termina el Ministerio de Obras Públicas inmiscuido también en esto, según el ministro, a petición de esta empresa arrendataria para impedir que estas aeronaves continúen volando hasta que se les pueda cancelar el monto adeudado que asciende a más de 17 millones de dólares. Sin duda, algo que afecta, se habla de un tema entre privados. Se habla también de un tema de las aerolíneas bolivianas que sufren ciertos percances. La aerolínea bandera boliviana de aviación ha tenido diferentes percances a nivel nacional, a nivel internacional, y no es que lo digamos nosotros. Usted mismo que nos ve en casa ha debido tener la necesidad de tomar un vuelo con destino en el eje troncal, Cochabamba, Santa Cruz, al Brasil, a España, a otros lugares. Aquellos que han tenido realmente la necesidad de tomar un vuelo, ya sea por el tema de trabajo, el tema de traslado, ha sentido esa falta de la atención en Boliviana de Aviación. Ahí es donde surgen también las otras opciones. Está el TAM, está Ecojet, que hace vuelos cortos, vuelos livianos, a lugares con pistas un poco más pequeñas, como en el Beni, Pando, en esos lugares. Está el tema de Amazonas, que cubre también ciertas rutas. Está el tema de la diversificación de las aerolíneas, porque también para la población es una manera de darle opciones, ¿ok? Boliviana de Aviación me cobra, por decirle, 100 bolivianos hasta Cochabamba, y resulta que Amazonas me estará cobrando en esta oportunidad 90. Entonces es también un tema de los precios, el poder ver, el diversificar el mercado. ¿Por qué atenerse o atajar siempre a una empresa que, evidente, como cualquier otra empresa desde el 2021, desde 2020 por el tema de la pandemia, ha sufrido también diferentes percances? Y bien lo dices, una diversificación de mercado. Legisladores de oposición han denunciado que existe una monopolización, se busca una monopolización de este mercado aeronáutico, y que incluso mencionaron a Aerosur, que en su momento tuvo que cerrar por la falta o la asfixia de impuestos nacionales, asfixia del Estado que ahora yo considero que hizo una mala jugada. ¿Por qué? El inmiscuirse en este tema que es privado, el ministro de Obras Públicas lo dijo así, tal cual, es un tema privado, cae mal a la imagen del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué te metes a una casa que no es la tuya a discutir problemas que no es tuyo? Claro. Lógico, hay también el tema de la percepción que tiene también la población, y ya lo mencionábamos, el tema de BOA no es que tenga un excelente servicio, el tema de Amazonas tampoco hablamos de que sea pucha. Porque también hay denuncias. Claro, hay denuncias, pero tienes ya diferentes opciones. Ahora, en su momento, yo recuerdo, Aerosur tenía un excelente servicio hasta que fue decayendo, evidente. Claro. Pero es ese tema de darle a la población también el diversificar el mercado, el darle más opciones, como tenemos en el transporte terrestre. Claro. Tenemos una cantidad enorme de transporte cuál podemos escoger. Ahora, has mencionado tú el monopolio. Yo veo un pobre negocio de la aeronavegación en nuestro país. Los bolivianos no estamos muy acostumbrados a viajar en avión. ¿Por qué? Porque también nuestras rutas son cortas, ¿verdad? Los pasajes en flota, ahora los buses de las empresas de transporte terrestre están mejorando y hay camas completas. Entonces, los precios son bien distantes entre un pasaje de avión y un pasaje en bus. Pero, ¿qué es lo que sucede? De pronto, comparto yo la idea, el criterio de Miriam, en el sentido de que no debería el gobierno inmiscuirse en este conflicto entre privados. Recuerdo cuando se desplomó una vivienda en la calle Buenos Aires, recientemente en la gestión de Benarias, precisamente también era un conflicto privado. Y la gente quería que la alcaldía resuelva el problema. Y la alcaldía dijo, no, es un problema de privados, resuelvan entre privados, lo único que nosotros podemos hacer es venir y ponernos palitos para que no se termine de caer todo, ¿no ve? Entonces, lo mismo, de pronto ha rebasado su potestad el Estado en este sentido, en este caso, y se ha apresurado. Lo que yo observo, hay una tendencia siempre a vulnerar los principios de derecho, ¿no ve?
Y el amparo ha sido ganado por Amazonas precisamente porque se han vulnerado los procedimientos para notificarles, para sancionarles. Bueno, ahí está un lío. BOA tampoco es de la maravilla. No. Económicamente ha tenido déficit que han llegado hasta los 50 millones de dólares. Recientemente han alquilado 2 aeronaves para viajes largos a rutas a Europa, pero tiene un déficit y un mal servicio. Aeronaves. Quejas constantes de pasajeros, claro, de que se retrasa los vuelos, como ustedes Martín, mencionaban. Hago el paréntesis ahí, aeronaves que no funcionan en otros países, puesto que se determina por norma en otros países que las flotas deben ser renovadas cada cierto tiempo. Entonces nosotros recibimos las aeronaves, no solo de Boliviana de Aviación, de muchas empresas que brindan servicio en este rubro, recibimos aeronaves que no están en funcionamiento en otros países, que ya están de desecho y nosotros lo ponemos a funcionar aquí. Sí, exactamente. Precisamos muy bien el tema, pero además no se olviden que American Airlines ha dejado de operar en Bolivia. ¿Por qué? ¿Porque el Estado le prohibió? No, porque no era un mercado apetecible para esta empresa. El mercado interno boliviano de aeronavegación es bastante pobre, ¿verdad? Claro, obviamente los informes de BOA el ministro va a decir, hemos transportado miles de pasajeros. ¿En cuánto tiempo? ¿Verdad? Los pasajes de BOA, pese que hay un promedio que han establecido, también entran en esa competencia, entre comillas, desleal. ¿Por qué? Porque bajan los precios a lo máximo, lo que ocurre en el transporte terrestre, lo que no hacía Amazonas. Ahora, sí, de pronto es prematuro hablar de que el gobierno está encaminado por por la misma ruta de hacer que cierre Amazonas como lo hizo con Aerosur, porque sí hay una acción de mano negra, porque exacto, si bien tenía deudas Aerosur, pero estaba operando y estaba muy bien. De pronto el objetivo es cerrar la alternativa de una nueva línea aérea y tener el monopolio, que es desastroso para cualquier rubro. El monopolio siempre va a ser desastroso para el beneficiario, que es el consumidor. Entonces, veamos lo que va a ir desarrollándose, porque también Amazonas ha reconocido una gran deuda, no solamente con impuestos internos y la lista larga que nos daba Miriam, sino también con sus propios trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento hasta nosotros se nos comunicaba que se les debía 6 meses, 7 meses, 8 meses, entonces son trabajadores que también comen. Y no solamente una deuda económica, también desde esta aerolínea han reportado que se sufrió un daño económico tras haber desmatriculado estas avionetas de más de $500,000 tras sufrir este percance, luego de que se hiciera notar la deuda tan grande que ya lleva esta aerolínea. Desde la ATT también mencionaron que más de 955 pasajeros fueron suspendidos en los vuelos que ya tenían programados. Algunos fueron reprogramados, a algunos ya se les devolvió el pasaje del vuelo y algunos fueron transferidos a otras aerolíneas para que puedan continuar con su viaje. Y ahí está la paradoja. ¿Cómo poder llegar a pagar esta millonaria deuda que se tiene si no están trabajando las aeronaves, si no está trabajando el personal, si no están transportando pasajeros? No se va a poder. Es como si nosotros cerráramos el canal y quisiéramos pagar deudas que tuviéramos, pero no vamos a poder si está cerrado, porque no estamos produciendo. Entonces es algo que es lógico y que es cuestionable al gobierno, al buscar que la DGAC no permita que estas aeronaves partan a su destino y que transporten pasajeros. Hablando de Boliviana de Aviación, pasando de página, Boliviana de Aviación tiene observaciones. Legisladores de Comunidad Ciudadana incluso han solicitado la intervención de esta empresa la Boliviana de Aviación, debido a que existen muchas quejas. La DGAC tendría el término entre esta semana para poder intervenir Boliviana de Aviación. Si no tenemos nada más que decir, cerramos este capítulo.
y nos vamos a una pequeña pausa. Quédate con Amigos, bienvenidos a una nueva sesión informativa de Postdata News, el noticiero de Postdata TV, donde todas las noches usted encontrará información y actualidad. Los esperamos a las 8 en punto de la noche, de lunes a viernes por Postdata TV. Hola amigos, nuevamente juntos. Quiero invitarlos a que estén siempre con 60 y más. ¿Cuándo? Sábado y domingo. ¿En qué horario? 10 de la mañana. Así usted toma su desayuno, prende su televisor y está 60 y más. Nuestro programa, el tuyo, el mío y el de muchos amigos. Bienvenidos, los espero. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Ya se los digo así, con cariño. Por Postdata TV. 60 y más. Continuamos con Continuamos con más de Sala de Prensa. Agradecemos su preferencia a esta hora de la noche y es que en este momento vamos a hablar y tocar un tema fundamental que no deja de ser percibido y es acerca del tema del narcotráfico en Bolivia. Autoridades bolivianas están involucradas en esto y es que esta semana diputados denominados evistas ratificaron que el ministro de gobierno tendría que ver con algunos vínculos, presuntamente vínculos, con algunos narcotraficantes. Específicamente se refirió a un narco paraguayo quien supuestamente estaría encubierto y protegido por la autoridad de gobierno. Esto se debió debido a que difundieron una fotografía en el que el ministro de gobierno aparece con esta persona que es de nacionalidad paraguaya y que tendría vínculos con narcotráfico. Ellos señalaron lo siguiente. Vínculo institucional de protección al narcotráfico. Nos estamos dirigiendo con una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, para interpelar al ministro de Gobierno. Le estamos enviando una nota al vicepresidente David Choquehuanca, presidente de la Asamblea, para conformar una comisión mixta con la participación de las tres fuerzas políticas de manera inmediata. Le estamos enviando al presidente Luis Arce Catacora para que investigue, pero antes lo destituya. Eduardo del Castillo, ¿por qué dijo usted a Dirección General de SEGIP que no se meta en Santa Cruz? Acá está el ministro Eduardo del Castillo, con polera negra y sus bigotes. No hay cómo equivocarse. Acá tenemos acá otra fotografía que es el matrimonio del señor Al Pacino. Una exposición detallada por el diputado Héctor Arce, y es que también salió en defensa el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y rechazó estas declaraciones. Manifestar que como somos autoridades del gobierno nacional, autoridades que son reconocidas por el pueblo boliviano gracias al trabajo que hacemos de manera mancomunada día a día con la policía boliviana, toda la gente que está a nuestro alrededor casi siempre nos pide una serie de fotografías. Así también queremos manifestar que el diputado Héctor Arce
ha manifestado que las autoridades están expuestas a ello de tomarse fotografías en todo momento. No es algo que yo hubiese vertido solamente ahora, sino que todas las autoridades lo hacen de manera constante. Hemos visto videos en redes sociales, en los medios de comunicación de este sujeto y de otros diputados. Respecto a esto, el diputado Rolando Cuellar señaló que en Bolivia existiría una mafia internacional criminal y que estaría denominada como Ojitos de Guapuro. Número involucrada Rebeca Barbosa Achacollo, que es sindicada hace 5 años atrás, que había tenido hijo para el señor Evo Morales. Hoy se ve articulando el privilegio de esta organización criminal, Carlos Romero, Demesia Achacollo y Rebeca Barbosa Achacollo. Estamos ya presentando el apersonamiento a esta denuncia y vamos a pedir a la Fiscalía General la inmediata aprehensión de Carlos Romero, de esta organización criminal internacional que operó en la gestión de Evo Morales Ayma. De Rebeca Achacollo, yo creo que la Fiscalía también se tiene que investigar ese caso, si era menor de edad o era mayor de edad. Acá como diputado nacional no puede quedar en la impunidad ningún proceso en la anterior gestión. Puntualizó y señaló a autoridades actuales y ex autoridades como es el expresidente Evo Morales, debido a que el narco uruguayo Sebastián Marcet se encontraría prófugo más de 10 días y debido a que esto estaría vinculada la ex hija de la ex ministra Achacollo, debido a que ella sería la que le habría otorgado a Marcet su pasaporte hace meses atrás, hace años atrás, en las que la estaría involucrando en esta presunta mafia que señaló este diputado. Ojitos de Guapurú, el clan criminal del narcotráfico que denunciaba Rolando Cuellar, parto por ahí porque incluso mencionó a Evo Morales y al supuesto hijo que tuvo con esta hija de la ex ministra Demesia Achacollo. Por otro lado, los evistas denunciaban al ministro de gobierno una guerra al interior del movimiento al socialismo por el tema del narcotráfico, que va a traer todavía más hilo que cortar, más tela que cortar, puesto que estas denuncias inician aún y recién inician en el tema del narcotráfico rumbo a las elecciones generales. Algunas autoridades no descartan que algunos funcionarios policiales tendrían que ver con la fuga de Marcet. Específicamente, quien fue apuntado en esta exposición que emitió el diputado Rolando Cuellar fue el ex ministro de gobierno Carlos Romero. Bueno, lo que sucede que es, claro, yo descartaría, excluiría el tema del narcotráfico, porque el narcotráfico es mucho más profundo, ¿no? Es una guerra interna del MAS, con el discurso del narcotráfico. Tú eras protector, tú eres, bueno, ¿Vos eres narcotraficante? para mí, no, para mí ambos vivieron en la misma casa, arcistas y evistas, y se conocen y saben lo que comían. Entonces, es una guerra que va a terminar, no sé, el 2025, no sé si como en Ecuador, pero va a terminar en algún momento y con algún herido. Es que en algún momento, aunque sea una guerra interna entre arcistas y evistas, lo mencionábamos a un inicio del programa con el tema de Ecuador, ¿a qué punto el narcotráfico logra realmente penetrar en este momento nuestro gobierno, nuestras autoridades y el tema de la corrupción? Que sin duda va ligado. Corrupción, narcotráfico va ligado. ¿Hasta qué punto se ha podido realmente penetrar? ¿Hasta qué punto los narcotraficantes en nuestro país llegan a tener esa protección? Porque ya lo hemos mencionado, se hacen operativos, se encuentran megafábricas, pero no hay detenidos. Sin embargo, llegamos al punto final. Buen día, chicos, puesto que el tiempo no nos alcanza, el tiempo vuela en televisión. Exactamente, pero tendremos el desarrollo de esta y más noticias en Postdata News, que vamos a arrancar con las noticias desde mañana lunes. Les esperamos al mediodía en la edición central. No se despegue también de las pantallas de Postdata TV. Continuamos con esta charla el próximo fin de semana. Que tengan
Sobre todo cuídense en este momento que parece que estamos en una transición de clima, de calor, frío, de todo. Aún así nosotros le pedimos que aguarde en casa en sintonía de Postdata TV, aguardando con la mejor programación especial. Permiso.